Somos Ramón Valderrama, César Mendoza, con el coach, el doctor Luis Ángel Rodríguez. La empresa Cuprex S.A.S.B., ubicada en Sonora, México, planea realizar pruebas de laboratorio para extraer cobre de un concentrado que recibe como subproducto de la empresa de Auroleón. Esto para lograr esa recuperación se plantea una secuencia de operaciones, el cual incluye el secado del concentrado, la tostación, lixiviación, la precipitación química y la obtención de los cristales de sulfato de cobre pentahidratado para un tamaño adecuado de una malla 50. Como objetivos, efectuaremos una serie de reacciones de óxido-reducción, prepararemos las soluciones requeridas para llevar a cabo las valoraciones, estandarizaremos las disoluciones de sulfato de sodio determinando la concentración exacta de tiosulfato, determinaremos el porcentaje de cobre presentes en las muestras de la concentración desconocida, realizaremos la determinación de cobre de cada uno de los procesos por mediante iodometría y llevaremos a cabo las operaciones unitarias involucradas en el proceso. Para la precipitación química se utilizará hidróxido de sodio al 15%. O podemos observar la reacción ocurrida y tenemos un diagrama de precipitación del hidróxido de cobre en función del pH. El cobre empieza a precipitarse como hidróxido de cobre cuando el pH de la solución alcanza aproximadamente entre 9 y 9.5. Controlar el pH es crucial para evitar la coprecipitación de otros metales como zinc, magnesio y calcio. Con esto aseguramos la selectividad del proceso. La tabla presentada, tenemos el producto de solubilidad KPS, en donde un menor KPS indica menor solubilidad y mayor tendencia a formar un precipitado. Con estos valores nos ayudamos a optimizar la precipitación del cobre, asegurando la separación selectiva de hidróxido de cobre frente a otros compuestos como el hidróxido de zinc o el hidróxido de magnesio. Esta es nuestra muestra a analizar con una identificación que es la SA82. Para nuestro desarrollo experimental realizamos un diagrama de flujo del secado del concentrado, así como los materiales y los reactivos involucrados en el proceso. De igual forma, para la digestión tenemos nuestro diagrama de flujo con sus materiales y reactivos. De igual forma, tenemos el diagrama de flujo de la lixiviación ácida con sus materiales y reactivos. Para la etapa de evaporación y cristalización, realizamos también un diagrama de flujo. En el siguiente paso, que es el secado de la muestra, realizamos un método que es por cuarteo. La muestra a analizar se vació en la mesa, después formamos un concentrado de la muestra, lo dividimos en 4 partes iguales y separamos 2/4 de esas 4 partes para después volverlos a mezclar y volver a hacer el método de cuarteo. Después esto se toma una licuota de 8 gramos, se metió a la estufa a 110 grados centígrados por 20 minutos, en lapsos de 20 minutos, y dio como resultado un peso de 5.6164 gramos de la muestra base seca. Esta es la curva del secado de la muestra. Tenemos los gramos totales de la muestra por el tiempo que estuvo en la estufa, dando como resultado el porcentaje de cobre en la base seca de 9.73%, el cobre en la base húmeda de 6.82% y el porcentaje de humedad de nuestra muestra total que es de 29.86%. Esta página muestra la titulación de la digestión usando tiosulfato 0.01 normal estandarizado, en el cual se hicieron 3 titulaciones, tomando un volumen de alícuota de 10 mililitros y gastando 6.5 mililitros de tiosulfato de sodio en cada una.
Tenemos la estequiometría de la reacción en la cual un mol de cobre genera un mol de yodo. Y para los cálculos de la titulación, podemos observar que fueron recuperados un total de 0.0207 gramos de cobre total. Siguiente, por favor. Para el proceso de lixiviación, realizamos una lixiviación múltiple y la relación para la lixiviación fue de 1,5 sólido líquido gramo mililitro. Nuestra muestra fue de 140.6 gramos. Entonces el volumen de ácido sulfúrico que utilizamos fue de 700 mililitros. Esto se llevó a cabo en una lixiviación con corriente utilizando una plancha de calentamiento, donde todo el tiempo se estuvo monitoreando el pH y la temperatura a 25 grados centígrados. Durante la lixiviación con ácido sulfúrico 2 molar, se observaban burbujas en el líquido. Esto indica de una reacción con carbonato de cobre. El carbonato reaccionó con el ácido liberando dióxido de carbono y formando sulfato de cobre en la solución. Podemos ver en la ecuación 4 la reacción ocurrida en este proceso y como dato podemos decir que la efervescencia es una característica distintiva de los carbonatos al interactuar con ácidos, permitiendo identificar que el material inicial contenía carbonato de cobre. Se utiliza tierra de diatomeas como un soporte poroso, ayudando a retener las partículas finas. Se realizaron 3 etapas de lixiviación ácida utilizando ácido sulfúrico 2 molar como agente lixiviante. Cada etapa permitió una mayor concentración y extracción del metal, asegurando la solubilización del cobre presente en la muestra. Se observa una gráfica y en la estabilidad de temperatura y pH iniciando un control adecuado del proceso. La lixiviación múltiple garantiza una eficiente recuperación del cobre disuelto, optimizando el contacto entre el ácido y los sólidos no solubilizados en etapas anteriores. Para la primera lixiviación empleamos sulfato de sodio al 0.1 normal estandarizado, tomando la alícuota de 10 mililitros y teniendo un volumen gastado de sulfato de 5 mililitros. Los cálculos pertinentes para el cálculo para la primera lixiviación con relación a la estequiometría de las reacciones nos dice que utilizamos un mol de cobre, genera un mol de sulfato de cobre, perdón. Esto nos da como resultado una recuperación de 1.589 gramos de cobre total en el primer lixiviado. En la segunda lixiviación tenemos que tomamos una alícuota de 10 mililitros y gastamos 0.7 mililitros de tiosulfato. Recordando la ecuación 4 que un mol de carbonato de cobre genera un mol de sulfato de cobre, tenemos nuestra relación. Haciendo los cálculos, entendemos que el cobre total en el segundo lixiviado fue de 2.224 miligramos de cobre. Esto quiere decir que en nuestra primera lixiviación se recuperó la mayor parte del cobre contenido. En la tercera lixiviación se realizó la filtración y aforamiento de la muestra, seguida de una titulación con tiosulfato 0.001 normal y se tomó una alícuota de 20 mililitros, esto con la intención de lograr una titulación efectiva. Pero al añadir el hidróxido de amonio no se formó el complejo cuproamonacal, el cual es crucial para la identificación de cobre en la solución. Incluso tras ajustar el pH a condiciones alcalinas, no apareció la coloración azul intensa. Esto no quiere decir que la cantidad de cobre en la tercera lixiviación es insignificante o inexistente. Para la neutralización y precipitación de cobre con hidróxido de sodio,
Primeramente, el lixiviado tenía un pH de 1, indicando una alta concentración de iones hidrógeno. Entonces, antes de precipitar el cobre, fue necesario neutralizar el ácido con hidróxido de sodio. Tenemos los cálculos para lograr alcanzar un pH de 9 a 9.5, en el cual teóricamente nos dice que necesitamos 0.26 moles de hidróxido de sodio. Convirtiendo a gramos de hidróxido de sodio, tenemos que la masa requerida de hidróxido de sodio es de 10.4 gramos de hidróxido de sodio. Y como lo decíamos, necesitamos un hidróxido de sodio al 15%, el cual nos dice que teóricamente se necesitan 69 mililitros de hidróxido de sodio al 15%. Pero en nuestra práctica utilizamos casi 1 litro debido a que necesitamos neutralizar los ácidos adicionales en el sistema y las posibles interferencias de otros metales en la solución. Para la precipitación del cobre con el hidróxido de sodio, vemos que nuestra ecuación química requiere 2 moles de hidróxido de sodio. Tenemos nuestro cobre total recuperado, la masa moles del cobre, y como mencioné, los 2 moles que necesita de hidróxido de sodio nos da que utilizamos 0.05008 moles de hidróxido de sodio para transformarlo en masa, que serían 2.0032 gramos de hidróxido de sodio necesarios al 15%, el cual son 14 mililitros de hidróxido de sodio al 15%. Como conclusión de la precipitación, tenemos que utilizamos un polímero, que es la poliacrilamida, para su precipitación. Las principales funciones de este polímero fueron la floculación, la sedimentación rápida y la reducción de la turbidez de la solución. Que aunque anteriormente utilizamos 14 mililitros de hidróxido de sodio al 15%, fue necesario un volumen mayor debido a, como lo mencionamos, a la necesidad de la neutralización previa antes de la precipitación, la disolución del hidróxido de sodio en el sistema y la interferencia de otros elementos presentes en el lixiviado. Estas son las imágenes de nuestra precipitación con la adición del polímero, el cual forma el precipitado en la parte de abajo. También utilizamos el método de decantación para después pasarlo a la filtración a vacío y realizar la filtración con un papel filtro Whatman número 41 con el Kitasato y el Buchner. Estas son nuestra masa obtenida del hidróxido de cobre. Después del filtrado, lo obtuvimos secándolo a 110 grados hasta alcanzar el peso constante. Y una vez finalizado el secado, tomamos 1 gramo del hidróxido de cobre, el cual lo disolvimos en 25 mililitros de ácido sulfúrico para posteriormente aforarlo a 100 mililitros y titularlo con iodimetría. La masa total de hidróxido de cobre recuperado, ya restando el peso del vidrio del reloj, fue de 21.9884 gramos. Las titulaciones se hicieron 3, se tomaron 10 mililitros por cada alícuota y nuestro volumen gastado fue de 23.9 milímetros en cada titulación de tiosulfato de sodio. Aquí tenemos los cálculos, igualmente para la determinación de los moles de tiosulfato. Nos da que 7.18 por 10 a menos 4 moles de tiosulfato. Y recordando nuestra reacción química que establece que entre el cobre y el tiosulfato de sodio reaccionan en una proporción 1 a 2, por lo cual los moles de cobre presentes son 3.645 por 10 a la menos 4. Haciendo el cálculo para la masa de cobre, nos encontramos que 1.5912 gramos de cobre han sido recuperados del hidróxido de cobre.
El porcentaje de cobre que tenemos en el hidróxido es de 7.24%. Después de obtener el hidróxido de cobre, este fue colocado en un cristalizador y tratado con ácido sulfúrico concentrado, asegurando que el nivel no superara los 5 milímetros de altura. Posteriormente se dejó reposar en una estufa a 45 grados centígrados, controlando cuidadosamente la evaporación. Tenemos en la imagen 36 cuando se empiezan a formar los cristales de sulfato de cobre pentahidratado. Luego de eso, lo que hicimos fue secarlo para después aforar una solución, la cual tomamos 0.5 gramos de este cristal. Y en la figura 39 podemos ver que los cristales se retienen en una malla 50, lo cual nos quiere decir que tiene un buen tamaño de partícula. Como resultado de la determinación del contenido de cobre en los cristales de sulfato de cobre pentahidratado, lo realizamos mediante la titulación de tiosulfato de sodio, el 0.1 molar. Se realizó la titulación para determinar el cobre presente en la muestra. Para ello se pesaron 2.15 gramos formados de los cristales y se tomó una alícuota de 0.5 gramos, el cual fue aforado a 100 mililitros para posteriormente tomar una alícuota de 10 mililitros y titularlo con tiosulfato de sodio. Vemos que la alícuota de 10 mililitros se utilizaron 4 mililitros de tiosulfato y esto nos da un 25.4% del cobre recuperado de nuestra muestra, el cual nuestra masa total del cobre recuperado del sulfato de cobre pentahidratado es del 0.546 gramos. Muchas gracias.